Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora es base y coordenadas resultantes. Vale. Aquí ya recordamos de física lo que era un vector, las componentes de un vector, los elementos de un vector. En la clase anterior recordamos cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, que fue lo nuevo que agregamos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar ya de bases y de coordenadas resultantes. ¿Qué quiere decir de bases? Un vector tiene bases, tiene una base ortogonal, tiene una base ortogonal y tiene una base ortonormal. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, una base vectorial se da si una pareja de vectores I y J son ambos diferentes de cero y no paralelos. Y además de no ser paralelos, no son colineales. ¿Qué quiere decir que dos vectores no sean colineales? Que no están en la misma línea. Quiere decir entonces que vamos a entender a partir de ahora que hay una base vectorial siempre y cuando los vectores sean perpendiculares. Quiere decir que formen un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Que, por ejemplo, tenemos este cuadrado y tenemos OB. OB va a ser igual a 2i más 1, 2, 3j. De aquí la sacamos, ¿verdad? 2i más 1, 2, 3j. ¿De acuerdo? Pero si ustedes se fijan, todos son bases ortogonales. ¿Y qué quiere decir una base ortogonal? Que I y J son ortogonales. ¿Y qué quiere decir que sean ortogonales? Que sean perpendiculares entre ellos. ¿Por qué? Porque insisto que como estamos hablando de una base vectorial, no pueden ser paralelos y no pueden ser colineales. Es decir, no pueden estar sobre la misma línea. ¿Y qué quiere decir que sea una base ortonormal? Que además de ser ortogonales, o sea, I y J, además de ser perpendiculares, son unitarios. ¿Qué quiere decir que sean vectores unitarios? Que tienen 1 como unidad. ¿De acuerdo? Va. Cópielo, que vamos a ver las operaciones con los vectores ortogonales. ¿Ya? En una base. ¿De acuerdo? Va. Copie, póngale pausa al video y cópielo, ¿no? ¿De acuerdo? Va. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bien. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. En su libro de texto específicamente, en la página 238, usted tiene una base. Y están identificados el vector FI y el vector FK. Y es una base donde está A, E, J, L, M, D, C, B, H, E, F, o sea, ¿de acuerdo? Pero tenemos bien marcados los vectores F y F, K, ¿de acuerdo? Vale. Cada espacio, como es una base, vale 1, ¿verdad? Y medio espacio vale 1 medio, ¿de acuerdo? Vale. En base a esa base es que vamos a trabajar. Y nos dice, encontremos las coordenadas de FD, ¿de acuerdo? Identificamos entonces el vector FD. Entonces, al identificar el vector FD, tenemos que es menos 1. ¿Por qué? Vamos a respetar en la base que todo lo que se mueve a la derecha es positivo y todo lo que se mueve a la izquierda es negativo. Entonces, si ustedes ven la base, D está a la izquierda de F. Por lo tanto, es menos 1. Si estuviera a la derecha de F, ¿ya? Entonces fuera más 1. ¿De acuerdo? Y de igual manera, ¿verdad? Todo lo que esté arriba de FK es positivo y lo que está abajo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como D está a la izquierda, es negativo. Entonces, FD solo tiene componente, la componente en X. O sea, vamos a identificar el vector, ¿verdad? ¿Cómo así? Sabemos que en I es menos 1 y sabemos que en J es más 1. O sea, ¿por qué? Porque en I, insisto, va hacia la izquierda, ¿verdad? Y en J va hacia
arriba. ¿De acuerdo? Entonces, el vector FD va a ser igual a menos FK más en I, ¿verdad? Más, ¿ya? O menos 1 FK, menos 1 FK, más 1 FK. ¿De acuerdo? Más 1 FI, perdón. FI, más 1 FI. Entonces va a ser en I, FK, 1. ¿De acuerdo? Porque estamos con el vector FD. Es 1. ¿Ya? Y FK, o sea, es menos 1 en I, ¿verdad? Es FK y FI en 1. ¿De acuerdo? Con esa misma base, vamos a hacer el número 2. Nos dice, mire, calculemos las coordenadas del producto 3FA. ¿Ok? Primero vamos a tener que calcular las componentes I y J de FA. Ok. FA. FA. ¿Está a la izquierda de F? Menos sí. Está FA. Está abajo y es menos un medio en J. ¿De acuerdo? Y es menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, coma menos un medio en J. Vale, ya calculamos FA. Ahora, 3FA. Esto es igual a 3 por menos I, coma menos un medio de J. Entonces, 3FA va a ser igual a menos 3I, coma menos 3 medios de J. Y ahí está. Ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es usando la base de la página 238. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vaya, entonces, esta es la manera de usar una base. ¿Ya? Esta es la manera de usar una base. Acuérdese, va a la derecha, a la izquierda, a la derecha, todo lo que va a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, para arriba es positivo, para abajo es negativo, dependiendo de dónde estén ubicados los vectores. Hay que identificar los vectores que nos dan, en este caso era el vector FI, FK, y ver qué es lo que nos están pidiendo, si arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Eso no lo perdamos de vista, ¿ok? Bien, chicos, copie la clase, no se le olvide, anote las preguntas que tenga. Este es un poquito confuso, así que en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas, vamos a tratar de explicar un poquito mejor, haciendo otros ejemplos y vamos a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.